Hay poder en el Cristo maravilloso de la gloria. El Espíritu Santo me daba esta palabra como siempre y quiero compartirla con cada uno de ustedes en este hermoso día. El Espíritu Santo me hablaba y me decía: mi siervo, hay un sinnúmero de personas que yo le he entregado ministerio, es decir, que predican la palabra. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: pero esa gente que yo le he entregado ministerio y que predican mi palabra, ellos lo único que les interesa es cuando toman el micrófono y cuando están en el púlpito o en la plataforma, lo único que les interesa es que la gente corra mucho, que no es malo. Lo único que les interesa es que la gente hable mucha lengua, que tampoco es malo. Lo único que les interesa es que la gente patalee y caigan al piso. Lo único que le interesa es vocear mucho, sacudir mucho el micrófono, chillar mucho. Pero el Señor me ministraba a través de su Espíritu y me decía que la predicación de su santa y bendita palabra va más allá de sacudir el micrófono. Que la predicación o la profundidad de la predicación de la palabra va más allá de tomar el micrófono y gritar, chillar, soplar, que la gente corre, brinque, vocee, caiga en el piso. El Espíritu Santo me decía que es necesario, Agironga Songofo, Mastoca Noa, Belgaría Sayango, Felbi Anosón. Es necesario que cada hombre o mujer de ministerio, cuando llegue el momento de tomar el micrófono y tomar control del escenario, que se fundamente no simplemente en ver al pueblo brincar, saltar o hacer mucha bulla o querer como hacer un alboroto, sino que se fundamente en ministrar mi palabra, me decía el Señor. Porque en la palabra está el poder para levantar los paralíticos. Que se fundamente, que tenga el dominio propio para ministrar mi palabra. Y si en la ministración de la palabra la gente sale corriendo, gloria a Dios. Si en la ministración de la palabra caen 3, 4, 5, 10, 20, gloria a Dios. Si en la ministración de la palabra sale alguien hablando en lengua, gloria a Dios. Pero que el objetivo principal de cada predicador mientras predique la palabra sea que se manifieste el fruto. Que cada vez que usted le toque predicar la palabra, por medio del poder de la misma, que el que esté depresivo sea libre de la depresión. Ese es el objetivo, ese es el anhelo del Espíritu Santo. Que cada vez que usted predique la palabra, que el que esté sintiendo deseo de matarse, donde el diablo le está ministrando basura, que en ese momento pase llorando: predicador, quiero a Cristo. Y lo funny, predicador, mientras usted predicaba, sentí que un fuego me cayó, la unción me cayó encima. Yo escuchaba voces que me decían: mátate, destrúyete. Que mientras usted predique la palabra, porque usted se ha fundamentado, porque esto no es cuestión de emoción. La predicación del evangelio no es cuestión de emoción, ni de brinco, ni de salto. Solamente
Y si usted salta, salta en el espíritu de verdad. Si usted brinca, brinque, pero que sea en el espíritu, no para complacer al predicador favorito suyo, que está predicando en ese momento. No para que la gente diga que usted tiene unción cuando usted en verdad no está sintiendo a Dios nada. Usted como predicador debe de, cada vez que les toque predicar, Señor, que pedirle al Señor, Señor, que cada vez que yo predique, no simplemente se convierta en una emoción, no simplemente la gente brinque y salte y la gente luego siga igual. Que cada vez que usted, pídale a Dios, que cada vez que usted predique, los paralíticos se levanten. Que cada vez que usted predique, el que esté en pecado pase llorando a confesar su pecado y a arrepentirse, a reconciliarse. Y a reconciliarse con el Señor. Que cada vez que usted predique, la familia que está dividida, que aún está en el evangelio y aparentemente se ven que están bien y en victoria, pero hay una división del mismo diablo en ese hogar, que Dios lo use restaurando esa familia, que esa familia pueda en esa noche decir, vamos a dejar la hipocresía, vamos a dejar los pleitos, vamos a dejar la contienda. El Espíritu de Dios nos impactó, nos tocó y fuimos compungidos, y que esa familia empiece a abrazarse, o sea, se abrace llorando y vuelvan a unirse. Que cada vez que usted predique, el objetivo sea que el que esté ciego espiritual o físicamente reciba la vista. Que cada vez que usted predique, no se conforme simplemente con tener un nombre o con ir a los sitios a vocear como un loco. No. Yo estoy mirando demasiado gente que vocea mucho, grita mucho, pero al final no se ve nada, no hay cambio en la gente, no hay transformación. Que cuando usted predique la palabra como predicador, escuche, el que tenga al diablo por dentro, que el diablo salga chillando y esa persona quede libre. Que el homosexual que está ahí, la unción le caiga encima y el espíritu del diablo que lo ha conllevado a querer ser mujer salga gritando y ahí mismo sea cambiado, transformado. Que cuando usted predique la palabra, iglesia entera que están divididas, dejen la división y se unan en el espíritu. Que cuando usted predique la palabra, iglesia entera que están en contienda, dejen la contienda y se arrepientan y pidan perdón a Dios por ese pecado. Que haya un cambio. Pero es lamentable que ya hoy en día hemos tomado la predicación de la palabra para formar un show, un espectáculo. Montones de predicadores que cuando empiezan a predicar no mencionan a Cristo, no hablan de Dios, lo que hablan es basura, disparate, cosa que está fuera de la Biblia. Siento la unción. Que cuando usted predique, predicador, escúcheme, que cuando usted predique la palabra, escuche bien, el objetivo principal sea que iglesia entera que ya no respetan a Dios ni aman a Dios, vuelvan a respetar a Dios por medio de esa predicación. Que haya como vuelve ese respeto por medio de ese mensaje que usted está predicando al Dios del cielo. Porque hay lugares que ya no respetan a Dios. Que cada vez que usted predique la palabra, iglesia entera que le han dado lugar al mundo y a la vanidad del mundo y a la rebeldía, en ese momento digan, tenemos que arrepentirnos de nuestra rebeldía hacia Dios, porque estamos aquí adentro, pero somos rebeldes. Y a través de ese mensaje que predicó esa mujer, aleluya, hemos obtenido y hemos sentido un arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos de la rebeldía. Que a través de su mensaje, la iglesia que son mundanas, suelten al mundo, diga, tenemos que soltar al mundo. Si seguimos con el mundo encima y aceptando la basura del mundo, nos vamos a perder siendo cristianos con el conocimiento.
Siento a Dios. Que cuando usted predique, el que esté enfermo se sane. Que cuando usted predique, siento la gloria de Dios, el que no esté orando, que se descuidó de la oración, empiece a orar, que diga, Dios me habló. Yo era un hombre de oración, yo era una mujer de oración, yo era un jovencito de oración, pero estaba listo, estaba descuidado, no estaba en nada. Pero después que ese predicador vino y predicó a través de ese mensaje, el Espíritu de Dios me trastornó. Y ahora empecé a orar de nuevo. Que cuando usted predique, los pastores que están desviados de la santidad de Dios y han convertido la iglesia en un libertinaje, en un desastre, que ya nadie se parece a Cristo, que desde el pastor hasta la iglesia se vuelvan a Dios. Porque es lamentable que lo que estamos viendo es mucha mueca. Mucha gente que dice, siento a Dios, y al final no hay cambio, al final no hay un arrepentimiento verdadero. Al final todo el mundo sigue haciendo y deshaciendo. Al final no hay un respeto hacia el Espíritu Santo, hacia Dios. Que cuando usted predique, la gente vuelva al temor del Espíritu Santo, vuelva al temor de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esa palabra me la dio Dios. No prediquemos por predicar, ni por ver gente brincando y saltando. Yo estoy cansado de eso. Vamos a predicar para que haya cambio, arrepentimiento, salvación, liberación, santidad, respeto a Dios, temor a Dios.